El Salmo número 100. Como sea su reverencia a la palabra del Señor, lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dice así la palabra del Señor. Exhortación a la gratitud. Salmo de alabanza. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad pues por sus puertas con acción de agradecimiento, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad es por todas las generaciones. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Pablo, el apóstol Pablo, en una de las cartas en 1 Corintios, él dice cuando estamos enfrente de unos elementos, ustedes tuvieron la cena del Señor semana pasada, nosotros también allá, él enseña y educa sobre el comportamiento de un cristiano y dice en 1 Corintios, Pablo termina diciendo, examínense cada uno a sí mismo, ¿verdad? El apóstol Pablo está educando a los hermanos de Corintios y les dice, muchachos, ante esta situación, ustedes examínense. Cuando adentramos a lo que es la alabanza, recordamos un poco de historia que este salmo lo cantaban el pueblo de Israel cuando estaba delante de la presencia del Señor. En todos los salmos es el único salmo que nos habla sobre la gratitud y la manera como debemos enfocar nuestra alabanza delante del Rey, porque no le estamos adorando a cualquier persona, le estamos adorando al Rey, al que alabado está, ese que vino y cambió su vida, hermano. Entonces, el salmista nos hace una invitación, nos dice, tengo mucho material acá, pero también tenemos un tiempo para entregar la palabra del Señor. El principio básico, dice la palabra del Señor, cantad alegres a Dios. Cantemos alegre al Señor. Cuando nosotros estamos en la presencia del Señor a través de la alabanza, porque siempre se dice lo más importante es la palabra del Señor, amén. Pero el Señor espera que cuando usted pase por ese lugar, venga con una actitud de alegría a alabar su nombre, hermanos. Es el principio básico que a veces se nos olvida a nosotros. Venimos tal vez por la tradición, por cumplir, por una responsabilidad, pero la palabra del Señor nos enseña y nos educa, nos dice que vengamos con alegría, con la primera actitud, con alegría delante del Señor. Y este, hermano, es un llamado a la adoración congregacional, pero también universal, porque está hablando, dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Usted es un habitante de toda la tierra, de este magno universo. Pero el salmista nos está educando en esta mañana, nos dice la primera actitud para entrar, para alabar al Señor, para que Él se agrade de nosotros, es venir con alegría, hermanos. Es venir ante su presencia con alegría. Yo sé que estos temas ustedes los manejan muy bien, pero hay que venir con alegría, hermanos. Cuando usted se está poniendo su camisa, su corbata, sus zapatos, está lustrando para venir, hágalo con alegría porque viene a adorar al más grande, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces el principio fundamental para alabar al Señor es hacerlo con alegría. Alegría, que haya gozo en su corazón. A nosotros nos pasa a veces que miramos en el momento de la alabanza, porque acá quiero detenerme, hermano, el momento de la alabanza, Dios está esperando ese momento. Dios está esperando ese momento, esos 10 minutos, esos 15 minutos en donde el coro se prepara. Dios está esperando ese tiempo porque Él dice, ahora vengo yo, ahora ustedes me van a alabar a mí. Entonces lo primero que Él ve la actitud, la alabanza, con alegría, hermanos, con alegría. Dice la palabra aquí, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, empiezan a suceder cosas
Y no cosas simples. Dice que suceden cosas y cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque se cumple el primer principio, que la alabanza tiene que ser con agradecimiento, hermano, con alegría. Entonces usted, sea el problema que tenga, hermano querido, sea la dificultad que traiga en su corazón, en su mente, usted cuando pase a ese lugar diga: Señor, yo dejo esto afuera, porque vengo aquí a alabar tu nombre, a bendecir, a reconocerte que eres bueno, que eres grande, que eres mi Señor. Entonces cuando empiezan a hacer en nosotros ese principio básico, ese principio, hermano, abre una cadena de bendición. Podemos enumerar 12 acontecimientos que vienen cuando usted es una persona agradecida, pero lo fundamental es que la perspectiva de sus problemas, de su situación, se corrige cuando usted tiene un corazón agradecido al Señor. Porque a veces, hermano, no sé si le ha pasado a usted, creemos que nuestro problema es lo más grande que hay. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Y quién va a mover la mano? Y estamos en el culto pensando en el servicio que es para el Señor. Estamos pensando cómo si Dios nos va a sacar de esa dificultad. Pero cuando usted viene con un corazón agradecido, contento, eso abre un portal espiritual. Y usted las cosas espirituales las empieza a ver como son espirituales, hermano querido. Y la dimensión de su problema a través del agradecimiento, en la adoración y en la alabanza, la perspectiva de su problema empieza a mejorar. ¿Por qué? Porque usted el problema no lo ve tan grande, porque empieza a alabar al Rey. Y su problema ya no lo ve gigante, porque empieza a alabar al Rey con alegría. Y empieza él a corregir a través de la alabanza, del agradecimiento, la perspectiva de su problema, hermano. Ahora, ¿habrá algo que el Señor no pueda solucionar? ¿Le quedará algo grande a nuestro Señor que no pueda hacer Él? ¿Podrá él buscar una fuente de trabajo para usted? Sí, hermano. Pero el principio básico es de entrar con una actitud de contentamiento. Este es un llamado universal a la alabanza y debe ser vibrante y sonora espiritualmente, hermanos. Vibrante, la alabanza a usted y a mí, en nuestro corazón, en nuestra presencia, tiene que causar algo. Algunos lloramos, otros nos reímos, otros saltan a través de la alabanza. Porque algo tiene que suceder en su corazón, en su vida, cuando usted empieza a declarar con sus labios que Él es Rey, que Él es Señor. A veces cantamos alabanzas que hablan de cuando yo era pecador, hermanos, y se nos olvida el concepto principal, que es bendecir y declarar que Dios es Dios. No estoy en contra de las alabanzas que hablan del pasado, de la oveja, de que yo era un borracho, de que era un alcohólico. No estoy en contra de eso, pero la alabanza acá lo dice, que tiene que ser con alegría. Y vuelvo a lo que decía Pablo: examínense cada uno de ustedes cuando alaben al Señor. Porque este salmo termina diciendo que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces ese principio marcado de que nosotros somos creación de Él nos anula la posibilidad de creernos nosotros el centro de la alabanza, cuando el centro de la alabanza es nuestro Dios. ¿Le parece a usted? Nosotros los músicos nos anulamos cuando estamos delante de la presencia del Señor, porque no somos nosotros. El que tiene que brillar tiene que ser Dios, a través del agradecimiento de lo que hace a través de la alabanza. Amén. ¿Vamos bien por ahí? Amén. Entonces la actitud, principio básico, tiene que ser alabar al Señor con alegría, hermano. Y sé que cuesta a veces. Todos hemos llegado con una rotura en el corazón, con un problema, con una dificultad. Pero el Señor dice: ¿habrá algo tan grande que yo no pueda solucionar? No. Entonces cuando usted empieza a alabar al Señor, esa esfera espiritual se empieza a mover dentro de su ser. Porque usted entra en una etapa de intimidad con su Señor. A veces estamos pendientes de la música, del que está cantando al lado, si levanta o no levanta la mano. Hermano, su adoración es personal. Su culto debe ser racional al Señor a través de la alabanza. El que no quiera ser bendecido a través de la alabanza, usted preocúpese de usted, porque la alabanza es personal. Amén. Hay un principio que a mí siempre toda la vida me ha llamado mucho la atención. Dice:
Primero alabamos al Señor con alegría, después le servimos con alegría. Verso 2. Servimos al Señor con alegría. Yo me imagino que todo lo que está en este lugar se construyó, obviamente. Pero cuando usted vino a ayudar, usted lo hizo con alegría. Con alegría, con gratitud. Si el pastor le dice, se salieron unas palmetas de piso flotante, amén, yo las coloco. Con alegría. Dice, servid al Señor con alegría, hermanos. Y cuando entendemos eso que es fundamental, la alegría y el servicio a nuestro Señor. Dice que nosotros fuimos criaturas primero para alabarle y segundo para servirle. Y se nos olvida como misión ese concepto básico, que nosotros somos servidores, no debemos ser servidos. Porque Dios lo demanda, somos servidores, por excelencia. Jesucristo dio el ejemplo, Él vino a servir, Hijo de Dios, vino a servir. Vino a lavar los pies de sus discípulos, vino a hacer la obra de reconciliación, pero Él vino a servir. Y nos dejó esa enseñanza que nosotros debemos servir a Jehová con alegría. Y no asume la responsabilidad de venir ante su presencia. Hermano, cuando usted canta cuán grande es Él, cuando yo canto cuán grande es Él, hay una parte que dice, mi corazón entona. Y viene la declaración de nuestros labios, el reconocimiento. ¿Por qué? Porque Él es grande. ¿Cuán grande es Él? Estamos reconociendo la grandeza de Él a través de esa alabanza. Entonces estamos cumpliendo este principio fundamental. Ahora, hay personas, hermanos, que, sí tengo que decirlo en este mensaje, que alaban al Señor por lo bueno que Él es, sí, está bien. Pero si te está pasando algo, una dificultad o una enfermedad, estás postrado, ¿no vas a alabar al Señor? ¿Él será digno en esa condición de ser alabado? Porque Él sigue siendo Dios. Y si respetamos el principio que le alabamos con alegría, con servidumbre, ese principio básico se hace latente en nuestras vidas cuando Él entiende que nosotros, a pesar de las circunstancias, nosotros somos capaces de levantar nuestra mano y decir, Señor, aunque esté en esta condición, yo igual te reconozco como Señor. Y eso es muy importante, hermano. Ese factor se nos olvida como congregación, a veces como misión, de reconocer al Señor en el tiempo bueno y también en el tiempo malo. Si no, echemos un vistazo al libro de Job. Léalo ahí en su hogar, la historia de Job. Cuando ya no quedaba nada, hermano, él dice, pero yo sé que mi Redentor vive. Ejecutó este principio básico de agradecimiento. Yo sé que mi Redentor vive y aún de este polvo Él se levantará. Entonces a Dios le adoramos y le alabamos, hermano, sea las situaciones que estemos nosotros. Seamos bendecidos o nos falte algo, Él es digno de ser alabado. Amén. Y eso ya es suficiente. Dentro de la formación espiritual, estos conceptos básicos debemos manejarnos porque esto nos lleva a una vida abundante espiritualmente. Cuando reconocemos estos principios básicos, ustedes están estudiando un libro que se llama Vida Abundante. Pero cuando reconocemos estos principios, sí, hay vida abundante. Porque reconocemos que el Señor, a pesar de todas las situaciones, sigue siendo Dios, hermano. Y sigue siendo, y sigue reconociendo que usted sigue siendo una creación y Él sigue siendo Dios. Y además Él sigue exigiendo adoración de su pueblo, hermano. Que eso es más profundo. Él exige adoración, porque Él es Dios. Amén. Me quedan unos minutitos. Avanzamos al versículo 3. Yo soy re malo para ir por versículo, pero este tema es muy largo y lo vamos a simplificar. Él nos hizo. 3 dice, reconozcamos que Él nos hizo. Hermanos, la soberbia, la altivez, el egocentrismo y la autovalencia y la autosuficiencia están fuera de los parámetros de un adorador. Porque acá dice que debemos reconocer que Él es
Dios. Y no hay más. No soy yo, no es Él, no es el otro. Cuando usted empieza a conocer que Él es Dios, algo grande empieza a suceder en la esfera espiritual, hermano. Él mira para abajo y dice, mira, mira José, mira María, mira lo que están declarando, que yo soy grande. Y Dios en ese momento, no sé si está Gabriel, Miguel al lado, sus arcángeles, le dice, mira lo que está pasando en Panguilemo, me están reconociendo como Señor, me están adorando como Señor, están diciendo que a pesar de la situación, del problema, están diciendo que yo soy grande. Entonces Dios dice, yo voy a dar bendición a ese lugar porque están reconociendo mi nombre, mi soberanía, que yo soy Dios, que yo soy Señor. Entonces el reconocimiento viene siendo un tercer principio, es la alabanza a nuestro Dios. Ahora usted reconoce de dónde el Señor lo sacó. Todos tenemos una historia, hermano. Y cuando la palabra dice reconoced que Jehová es Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, ese parámetro nos deja en una órbita en donde no tenemos más que decir gracias, Señor, porque estamos acá. ¿Alguno de ustedes ha estado alguna vez en el hospital? Yo creo que sí. Cuando usted está en el hospital, hermanos, ojalá Dios no lo permita nunca. Pero cuando usted ve las personas que están al lado, usted se acuerda de estos principios. Porque a pesar de la situación, en esa condición, o en las cárceles, los que trabajan haciendo trabajo social en las cárceles, se dan cuenta que en ese lugar también hay personas que necesitan reconocer a Jesús como su Salvador. Pero usted como hijo de Dios, como ministro de Dios, también tiene que tener claro el concepto que en donde esté, usted tiene que reconocer que Jehová es Dios y que Él lo hizo a usted y no usted a usted mismo. Cuando usted empieza a entender esos principios básicos que están establecidos en el Salmo 100, es el único salmo que habla sobre este tema, sobre los principios fundamentales en la adoración y la gratitud a nuestro Señor. Y termina diciendo el versículo 4, hermano, entrar por sus puertas con acción de gracias. Recordemos que históricamente costaba mucho entrar al lugar santísimo porque eso era dedicado solamente para los sacerdotes. Entonces las personas entraban en los atrios y ahí tenían la oportunidad de ver de lejos el lugar santísimo. Ahora usted está en la presencia del Señor. No tiene que pasar por el lugar santísimo porque la presencia de Dios está con usted y está conmigo. Él se vino con usted y se va con usted. ¿Se ha fijado cuando erróneamente decimos el Señor no está esperando en este lugar? No, el Señor viene con usted. Cuando usted se va a este lugar queda vacío, el Señor se va con usted. Su presencia mora. Dice que ya no mora en lugares hechos por hombre. Entonces cuando entendemos este principio, dice, entrar por sus puertas con acción de regocijo. ¿Qué entra por sus puertas, hermano? Es entrar en la dimensión espiritual que el Padre quiere que nosotros entremos. Si este tema no es congregacional, es personal. Cuando usted empieza a entender que la adoración tiene que empezar en su vida, en su carácter, en su conducta, en cómo enfoca usted la vida espiritual, cómo ve a Dios, como dice la palabra, con agradecimiento, con alegría, con sometimiento. Usted entiende después de estas cosas lo que pasa cuando usted entra por esa puerta. Todo queda afuera, hermano. Todo queda allá. Porque este lugar se dedicó para alabar y bendecir el nombre del Señor. Esta hora, estas 2 horas que estamos acá, que sean llenas de la presencia del Señor, porque recargamos energía, recargamos fuerza y nos vamos a nuestros hogares siguiendo en comunión con nuestro Señor. Una vez, ahí por ahí en una predicación escuchábamos nosotros que es bueno estar en la iglesia, sí, dice la palabra del Señor, que es bueno que estemos juntos y en armonía. Pero ¿qué pasa cuando salimos de este lugar? En nuestra vida espiritual, en nuestra devoción espiritual, en nuestro carácter como hijos de Dios, debemos mantener siempre vivo el principio, el que teníamos a día de reconocer al Señor en nuestro trabajo, en nuestra vida, en la oficina, en el café, en la peluquería. Ahí reconocemos que Dios es Señor. Cuando usted empieza a hacer válido estos principios en su vida, la gente se da cuenta que también usted es un escogido por Dios. Recordemos lo que dice Pablo, que nosotros somos una carta leída, una carta abierta, porque todos están pendientes de usted y de mí. Entonces cuando dice la palabra, entrar por sus puertas con acción de agradecimiento,
por sus atrios, con alegría, con alabanza. La acción de gracias abre un portal inmenso, el agradecimiento, hermano. ¿Usted tomó desayuno en la mañana? Sí. Ya somos agradecidos porque tuvimos un pan, un café, huevos, no sé qué tomó usted. Entonces usted ya, con esas acciones, el hecho que usted abrió su vista en la mañana ya es sinónimo y símbolo de que usted tiene que ser una persona agradecida y entrar por ese lugar con acción de agradecimiento, hermanos. Señor, gracias porque soy así. Señor, gracias porque a pesar del problema yo vengo y doblo mis rodillas. Señor, gracias, quiero gozarme en este lugar. Pero ¿cómo? Dijo una vez un hermano, ¿cómo va a hacer esto? ¿Pero cómo hacen esto? ¿Pero cómo no colocan eso ahí? Hermanos, esa actitud hace que usted se desenfoque de lo más principal, que es venir a alabar y a bendecir el nombre de nuestro Señor. ¿Amén? Amén, eso es lo principal. Estudio en la palabra, comunicación espiritual, alabanza, adoración. Son parámetros que debemos nosotros vivir en una vida espiritual, pero nunca olvidando que la puerta hacia todas las cosas es el agradecimiento a nuestro Señor. Ahora, ¿por qué le agradecemos? Miles de maneras, miles de formas. Primero, porque Él nos cambió, nos lavó, nos salvó, nos justificó. Vamos a los Romanos, 2 Corintios, Timoteo. Nos lavó, nos salvó, nos justificó, nos redimió. Motivos fundamentales para creer en Él, para amarle, para servirle y para adorarle, hermanos. Entonces, cuando usted venga a este lugar, hermanos, venga dispuesto en su corazón a alabar y a bendecir el nombre del Señor y a tener un ratito de intimidad con el Señor. En las cartas en el Apocalipsis, en el capítulo 2, el Señor se presenta y le dice a los hermanos de la iglesia de Éfeso: muchachos, ustedes hicieron las cosas bien, han tenido paciencia. Apocalipsis 2, 2 y 3 dice: han tenido paciencia. Ustedes se dan cuenta, los que son apóstoles y los que no son. Jesús le está hablando ahí a la iglesia de Éfeso. Ustedes se dan cuenta y le está diciendo: ustedes tienen discernimiento espiritual. Y hablábamos con nuestro pastor que dentro de la alabanza, dentro de la adoración, cuando usted empieza a conocer estos principios, tiene que sí o sí nacer en usted el concepto y entender cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios, que viene siendo el discernimiento espiritual. Porque es fácil hablar en nombre de Dios, hermano, pero a veces Dios nunca habló. Eso ustedes lo han estudiado mejor que yo. A veces es fácil decir en la alabanza, en la adoración: el Señor dijo esto, que hagamos esto, cuando el Señor nunca ha hablado, hermanos. Entonces Jesús elogia a los hermanos de Éfeso, le dice: muchachos, ustedes tienen un buen discernimiento espiritual, ustedes conocen, le dice, los que son y no son. Y yo los aplaudo, dice el Señor, por lo que ustedes han logrado en este tiempo, como ministerio, como iglesia. Pero les dice: yo tengo una pequeña cosita contra ustedes. Y no era una pequeña cosa, le dice: por cuánto han dejado su primer amor. Y ahí falló todo, hermanos. Porque cuando nos olvidamos de los principios fundamentales, nosotros fuimos creados para alabar y bendecir el nombre del Señor. Cuando se nos olvida ese principio básico, empezamos a perder nuestro primer amor, nuestra primera relación, nuestra comunicación con Dios. Nuestra relación con Dios ya no es fluida y falla todo, hermano. Y ahí, en ese punto, como empezamos adelante, empezamos a ver todas las cosas mal. Y nos complicamos y encontramos mal al pastor, al obispo, al secretario, al músico. Porque echamos por tierra todo lo que nos dice Salmo 100. La alegría, el sometimiento, la actitud, el reconocimiento. Entonces, este mensaje es para nosotros, hermanos. Nosotros siempre que nos paremos en un lugar a alabar y bendecir el nombre del Señor, hagámoslo con estos principios, con alegría, con excelencia, con sometimiento, con reconocimiento. Porque Él es Dios. Y yo siempre digo: si usted se enoja, Él sigue siendo Dios. Si usted se va por allá, Él sigue siendo Dios. Si usted deja el lugar, el Señor va a levantar a otra persona y Él sigue siendo Dios. Y termina el Salmo diciendo: porque Jehová es bueno, hermano.
Porque Jehová es bueno. Por eso las alabanzas, hermanos, tienen que girar en torno a la persona de Jesús, no en torno a las emociones que nosotros sentimos a veces. En todas las alabanzas, en todas las letras, cuando elijan letras, ustedes fíjense en el contenido de que el principal sea exaltado, hermanos, y que el principal, nuestro Dios, sea reconocido a través de la alabanza. Porque dice, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. No sé si le ha sido bueno con usted. No sé si le ha sido bueno con usted. El hecho que usted está aquí es porque Él ha sido bueno y porque Él ha tenido misericordia. Y Él ha sido muy bueno, hermanos, con nosotros. Nosotros a veces somos deudores, dice la palabra del Señor. Juan Carlos Alvarado en una de las canciones dice, soy deudor. Y habla del compromiso que nosotros hemos dejado a veces con nuestro Señor. Pero a pesar de todo, hermanos, a pesar de la situación, a pesar de lo que se ve en nuestro país, dice Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y su bondad es para siempre. Le invito a ponerse en pie. Le invito a ponerse en pie, hermanos, y démosle un tiempo al Señor. Démosle tal vez 2 minutos. No te agradezca al Señor por lo que Él es, porque Él es bueno, por su misericordia, por su amor.